Hola a todos, entonces en este video hablaremos acerca de la clasificación de la cirrosis hepática. Para ello contamos con diversos tipos de clasificaciones. La primera de la cual tenemos que hacer referencia es aquella que nos diferencia la cirrosis compensada de la cirrosis descompensada. Entonces, la cirrosis compensada es aquella en la que el paciente en el cual nosotros ya tenemos nuestro diagnóstico de cirrosis hepática no se han desarrollado complicaciones mayores. Complicaciones como cuáles, como por ejemplo la hemorragia varicosa, la citis, la peritonitis bacteriana espontánea, el carcinoma hepatocelular, el síndrome hepatorenal, el síndrome hepatopulmonar y la encefalopatía hepática. No se preocupen si aún no saben nada acerca de estos conceptos, porque igual tendremos tiempo cuando nos estemos dedicando exclusivamente a la cirrosis descompensada para estudiarlos a profundidad. Por el momento, tengamos en mente que aquellos pacientes que no han desarrollado ese tipo de complicaciones son aquellos que tienen una cirrosis que se encuentra compensada. En este tipo de pacientes, la supervivencia es mayor a los 12 años. En el momento en que esos pacientes llegan a presentar una de estas complicaciones, pasan a categorizarse como cirrosis descompensada. Y en estos pacientes que tienen cirrosis descompensada, su pronóstico de supervivencia disminuye considerablemente. Podría llegar a tal punto de ser menor o igual a 6 meses su supervivencia siempre y cuando, según las escalas de clasificación Child-Pugh y MELD, cumplan estos criterios. Un Child-Pugh mayor a 12 y una escala MELD mayor a 21. Entonces, estas escalas, ¿qué son? Comencemos a verlas. La primera de ellas es la Child-Pugh. Entonces, Child-Pugh es una escala de clasificación que nos permite determinar el pronóstico, la severidad y la mortalidad por cirrosis hepática. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir de criterios clínicos y de criterios paraclínicos. Entonces, dentro de los criterios clínicos tenemos principalmente la presencia de encefalopatía o de ascitis, y dentro de los criterios de laboratorio tenemos los marcadores de bilirrubina, de albúmina y de INR. De acuerdo a la severidad de la afectación, ya sea clínica o paraclínica, se le asignará un puntaje a esa persona y, similar a como ocurría con el puntaje de Bonaccini, vamos a sumar esos puntajes. Entonces, de acuerdo a toda la sumatoria que me den los puntajes de cada uno de estos criterios, ese total yo lo voy a categorizar en estas posibles clases: clase A, clase B y clase C. Siendo clase A el paciente que se encuentra con una cirrosis compensada, clase B el que tiene una cirrosis con compromiso funcional significativo pero que aún no le podemos llamar descompensado, y clase C, que es la cirrosis descompensada. En el primer paciente la supervivencia a un año es de hasta el 100% y su mortalidad perioperatoria alcanza hasta 1 de cada 10 pacientes. En el Child-Pugh clase B, la supervivencia a un año es del 80% y la mortalidad perioperatoria del 30%. Y el Child-Pugh clase C, que es el paciente que está más comprometido, su supervivencia a un año se reduce al 45% y tienen una mortalidad perioperatoria de hasta el 82%. Si aún no se sienten familiares con estos conceptos de grado de severidad de la encefalopatía o respuesta a diuréticos de la citis, no se preocupen, lo vamos a hablar cuando estemos refiriéndonos puntualmente a las complicaciones de la cirrosis. Esta escala debe ser aplicada en todo paciente con cirrosis hepática. Sin embargo, puede llegar a tener algunos convenientes que vale la pena resaltar. El primero es que dos de las variables que se consideran son subjetivas, es decir, dependen del criterio de los médicos. Y el segundo inconveniente es que tomar exclusivamente el INR quizás no refleje suficientemente la coagulopatía y, en consecuencia, la función hepática en la cirrosis. Entonces, para apoyarnos, contamos también con otro modelo que es el MELD Score, que el MELD Score traduce Model for End-Stage Liver Disease Score, que es otro modelo para predecir también el pronóstico en pacientes con cirrosis. Entonces, ¿qué nos permite saber este score? Predice la supervivencia a 3 meses en los pacientes cirróticos y adicionalmente nos permite priorizar los pacientes para trasplante de hígado. Este se basa en los niveles de bilirrubina, de creatinina sérica y de INR para darnos un valor específico. De acuerdo a ese valor podemos calcular más o menos
cuál va a ser la supervivencia de ese paciente a 3 meses. Entonces démonos cuenta como a medida que aumenta el MELD score, la sobrevida a 3 meses comienza a disminuir. Como datos puntuales de este score, uno debe tener en cuenta que todo valor menor de 1 debe aproximarse a 1 para prevenir que hayan resultados debajo de 0, ya que como este usa logaritmos, los logaritmos que se hagan a valores debajo de 1 pueden darnos un resultado total que esté por debajo de 0 y pues arruinaría por completo la fórmula. Entonces todo valor menor de 1 debe aproximarse a 1. Si el paciente ha sido dializado en los últimos 7 días, debemos usar un valor de creatinina, aquí en creatinina sérica, de 4 miligramos decilitro. Estas son las únicas consideraciones que hay que tener. Una de las debilidades que se plantea de este MELD score es que no considera la hiponatremia como marcador de gravedad para la cirrosis. Entonces, para ello se ha adaptado el MELD Sodio Score, en donde se aplica una nueva fórmula. Entonces, tomamos ese dato que obtuvimos del MELD y le aplicamos el resto de esta fórmula que sí considera al sodio. ¿Cuándo tenemos que aplicar esta fórmula de corrección del MELD? En todo paciente en el que obtengamos un MELD inicial mayor de 11. En él debemos recalcular. Y la razón por la que el sodio es tan importante a considerar dentro de esta escala es porque es el reflejo del estado de la vasodilatación y además es un factor predictor de mortalidad independiente, por lo tanto debe ser considerado. Y se ha visto que en algunos pacientes en los que no se estaba considerando esa hiponatremia, quizás la priorización que obtenían para trasplante hepático no era verdaderamente la que merecían, ya que la inclusión del sodio eleva la prioridad del trasplante para el 12% de los pacientes. Ahora, de acuerdo al resultado que obtengamos en ese MELD score, también podemos saber cuál es la mortalidad aproximada que tiene ese paciente, tal y como nos lo muestra esta tabla, donde por debajo de un score de 9 la mortalidad es del 1.9%, de 10 a 19 del 6%, de 20 a 29 del 19.6%, de 30 a 39 del 52.6% y mayor o igual a 40 del 71.3%. Recordemos que esta es una mortalidad a 3 meses. Y de esta forma terminamos nuestro video acerca de la clasificación del paciente cirrótico. En el siguiente video estaremos hablando de las medidas de tratamiento generales para la cirrosis, especialmente la cirrosis compensada.